Miren, necesito desahogarme porque todo el mundo actúa como si yo fuera la villana. Y sinceramente, estoy harta de fingir que me importa lo que piensen los demás. Soy Bethany, tengo 28 años. Y sí, mi matrimonio acaba de implosionar de la manera más espectacular posible. Pero aquí está el quid de la cuestión, algo que nadie quiere escuchar. Quizá todo esto era necesario. Todos se apresuran a señalarme con el dedo. Pero, ¿dónde estaba toda esa preocupación cuando me consumía lentamente dentro de un matrimonio monótono con un hombre que ni siquiera me hacía sentir como una mujer? Todo comenzó durante lo que se suponía que serían unas tranquilas vacaciones familiares. Cole, mi esposo desde hacía 5 años, tuvo la brillante idea de que nos quedáramos con su hermana Jenna en lugar de ir a un lugar verdaderamente divertido, como yo quería. Sugerí la playa, tal vez algún sitio con vida nocturna real, pero no. Cole siempre está preocupado por el dinero, siempre hablando de ser responsable y de ahorrar para el futuro. Así que ahí estábamos, atrapados en la pesadilla suburbana de Jenna, con su familia perfecta y sus miradas de juicio cada vez que pedía otra copa de vino en la cena. Ella es de esas mujeres que se creen superiores a los demás porque hornea galletas caseras y su familia sigue una dieta orgánica. En fin, Jenna necesitaba pedir prestado un portátil para un asunto de trabajo, y Cole le ofreció el suyo antiguo. Cuando surgieron problemas técnicos, yo le ofrecí mi antigua unidad USB para ayudar con cualquier tontería informática con la que estuvieran lidiando. Cole me miró de forma extraña y me preguntó si estaba segura, como si estuviera ocultando secretos de Estado o algo así. Yo simplemente puse los ojos en blanco y le dije que dejara de ser paranoico con todo. Ese hombre se vuelve sospechoso por las cosas más inocentes, siempre preguntando dónde he estado o qué estoy haciendo. Pero luego, cuando realmente necesito que me preste atención, está pegado a su teléfono o hablando del trabajo. La unidad USB era en realidad la antigua de Ryan, de cuando salíamos. La había conservado por razones sentimentales. Ya saben cómo es cuando tienes una historia con alguien. Había fotos antiguas y recuerdos allí, cosas que me recordaban una época en la que alguien realmente me hacía sentir viva y deseada. Pero cuando se la di a Cole, de verdad olvidé lo personal que había allí. Viéndolo ahora, quizá una parte de mí quería que encontrara algo, quería que por fin viera que otros hombres me habían encontrado irresistible cuando él apenas parece notarme. Cuando Cole empezó a revisar la unidad y su actitud cambió por completo, supe de inmediato lo que había encontrado. ¿Y saben cuál fue mi primer pensamiento? No culpa, no vergüenza. Estaba enfadada, furiosa en realidad. Yo intentaba ayudar a su hermana, y él husmeando en mis archivos personales como un detective. La expresión de su rostro era una mezcla de dolor y asco, y lo único que podía pensar era, ¿cómo se atreve a juzgarme por mi pasado cuando nunca ha intentado comprender quién soy realmente? Empecé a preparar mi defensa antes de que dijera nada. En mi mente, ya estaba elaborando el argumento de que esto era culpa suya por ser entrometido, de que no tenía derecho a juzgarme por cosas que hice antes de que estuviéramos siquiera serios, porque esa es la verdad. Cole nunca ha tenido la suficiente confianza como para manejar estar con alguien como yo, alguien que tiene experiencia y sabe lo que quiere. Siempre se ha sentido intimidado por el hecho de que tuve una vida antes que él. La confrontación ocurrió esa misma noche, y Cole no decepcionó en cuanto a ser completamente predecible. Entró en nuestra habitación con una expresión seria y empezó a preguntarme sobre lo que había encontrado en la unidad. No solo preguntar, sino interrogar, realmente. Quería saber sobre cosas específicas que había visto, actos específicos que había hecho con Ryan y que yo no había hecho con él, y la forma en que preguntaba como si tuviera algún derecho a una explicación, como si le debiera una confesión detallada sobre mi relación pasada. Inmediatamente pasé a la ofensiva porque, sinceramente, lo que estaba haciendo era espeluznante e invasivo. Le pregunté, ¿qué clase de persona ve videos íntimos de su esposa con otro hombre? ¿Qué clase de celos enfermizos impulsan a alguien a sentarse allí y analizar cada detalle como un pervertido? Cuando lo acusé de ser un acosador celoso, se puso a la defensiva y empezó a hablar de lo herido que estaba, de lo traicionado que se sentía. ¿Traicionado por qué? ¿Por el hecho de que tuve una vida antes que él? Le dije directamente que me estaba avergonzando, que estaba intentando hacerme sentir mal por ser una persona sexual antes de conocerlo. Las cosas específicas que mencionó,
los actos que me había visto hacer con Ryan y que no hago con él. Quiero decir, ¿qué esperaba que dijera? Con Ryan, todo se sentía natural y emocionante porque él era emocionante. Me hacía querer ser aventurera, me hacía querer explorar y experimentar. Con Cole, esas mismas cosas se sienten forzadas e incómodas porque la energía es completamente diferente. Pero no podía explicarle eso a Cole sin destruirlo por completo. Así que hice lo que haría cualquier mujer inteligente. Le di la vuelta a la tortilla. Le dije que recordaba las cosas mal, que sus celos lo hacían paranoico e irracional. Cuando insistió en que sabía lo que había visto, lo acusé de estar obsesionado con mi pasado de una manera poco saludable. La verdad es que, con Ryan, me sentía como yo misma. Me sentía hermosa y deseada y que valía la pena perseguir. Ryan me hacía sentir como una diosa, como alguien por quien valía la pena luchar, por quien valía la pena apasionarse. Todo lo que hacíamos juntos se sentía como una increíble expresión de cuánto me deseaba. Con Cole, incluso nuestros mejores momentos se sienten rutinarios y obligatorios. Él nunca me ha hecho sentir como si fuera esta mujer irresistible que lo vuelve loco de deseo. Cuando Cole empezó a ponerse emocional por no ser lo suficientemente bueno para mí en la cama, perdí la paciencia por completo. Le dije que estaba siendo dramático, que estaba haciendo que todo girara en torno a él, en lugar de considerar cómo sus celos e inseguridades me estaban afectando. Lo llamé aburrido y soso porque eso es lo que es. Ryan tenía esa confianza, esa dominancia natural que me hacía querer someterme a él. Cole nunca ha tenido esa energía. Nunca me ha hecho sentir como si fuera este hombre poderoso e irresistible que merece mi rendición total. Toda la discusión escaló a partir de ahí, con Cole volviéndose más emocional y yo cada vez más frustrada por su incapacidad para asumir la responsabilidad de sus propias deficiencias. Finalmente salí de allí furiosa porque no podía soportar su autocompasión y sus intentos de hacerme sentir culpable por tener estándares. Inmediatamente le envié un mensaje de texto a mi amiga Kayla y le conté lo que estaba pasando, cómo Cole estaba siendo controlador y juzgando mi pasado. Los días siguientes fueron absolutamente insoportables porque Cole se convirtió en esa versión suya malhumorada, pasiva y agresiva que hizo que todas nuestras vacaciones fueran miserables. Apenas hablaba conmigo, me lanzaba miradas frías y hacía indirectas sutiles sobre la confianza y la honestidad que obviamente iban dirigidas a mí. Decidí que no iba a participar en su narrativa de víctima, así que redoblé mi posición. Le dije que mis relaciones pasadas no eran asunto suyo y que su obsesión con ellas era poco saludable y controladora. Lo que realmente me molestaba era cómo Cole empezó a tratar nuestros momentos íntimos como una especie de prueba. Cada vez que estábamos juntos, podía sentirlo analizando todo, comparándolo con lo que había visto, buscando señales de que me estaba conteniendo. Era completamente poco sexy y me daba ganas de evitar la intimidad física por completo. Empecé a alejarme de él físicamente porque toda la situación se había vuelto tan incómoda y cargada de sus expectativas. Alrededor de este tiempo, tomé una decisión por la que estoy segura que todos me van a juzgar. Pero, sinceramente, ya no me importa. Me puse en contacto con Ryan, no porque estuviera planeando algo inapropiado, sino porque necesitaba hablar con alguien que realmente me entendiera, alguien que recordara cómo era yo cuando era realmente feliz y plena. El constante mal humor y el comportamiento pasivo-agresivo de Cole me estaban volviendo loca y necesitaba una perspectiva de alguien que realmente había visto la mejor versión de mí. Ryan se sorprendió al saber de mí, pero fue muy amable. Me preguntó cómo estaba. Parecía genuinamente interesado en mi vida. Empezamos a enviarnos mensajes de texto. Primero solo conversaciones casuales, pero se sentía tan bien hablar con alguien que no analizaba cada palabra que decía, ni buscaba significados ocultos en todo. Ryan me recordaba como una mujer segura y emocionante, y hablar con él me recordó que solía ser esa persona antes de que Cole me drenara lentamente toda la vida. Cuando Cole notó que estaba más tiempo en mi teléfono, enviando mensajes y pareciendo más feliz, inmediatamente se puso sospechoso y empezó a hacer preguntas, más interrogatorios, más intentos de controlar y monitorear lo que estaba haciendo. Le dije que estaba siendo paranoico y controlador, que tenía todo el derecho a tener amigos y conversaciones que no lo incluyeran. Las conversaciones con Ryan empezaron de forma inocente, pero rápidamente me recordaron lo que se sentía al ser realmente apreciada por un hombre. Él recordaba cosas específicas sobre mí,
cosas que me habían hecho especial para él, formas en que lo había hecho sentir que nunca había olvidado. Me dijo que yo había sido la mujer más apasionada y emocionante con la que había estado, que había sido un idiota al dejarme ir. Y escuchar eso después de años de sentirme invisible y poco apreciada en mi matrimonio fue como oxígeno para alguien que se había estado asfixiando. Brian me preguntó si era feliz, realmente feliz. Y por primera vez en años, tuve que pensar honestamente en esa pregunta. ¿Era feliz o solo estaba cómoda? Cuanto más hablaba con Ryan, más me daba cuenta de que mi matrimonio no solo estaba estancado, sino que me estaba asfixiando. Cole no deseaba una compañera de vida. Anhelaba un simple adorno para su existencia monótona. Buscaba a alguien que se integrara sin fricciones en su concepción de la respetabilidad suburbana, sin plantearle desafíos ni exigirle un crecimiento personal. Cuando Cole me increpó por mis conversaciones privadas por mensaje de texto, experimenté una oleada de furia que me sorprendió por su intensidad. Aquí tenía a este hombre que había pasado nuestras vacaciones enteras atormentándome con mi pasado, haciéndome sentir culpable por acciones cometidas años antes de conocerlo. Y ahora tenía el descaro de cuestionar mi derecho a mantener conversaciones privadas con amigos. Le hice saber que su comportamiento era controlador y posesivo, y que su celosidad se estaba convirtiendo en un problema grave en nuestro matrimonio. La cita para tomar café con Ryan se suponía que sería inocente, solo dos viejos amigos poniéndose al día en persona después de tantos mensajes. Pero en el instante en que lo vi entrar en aquel pequeño café del centro, sentí algo que no había experimentado en años. Ese revoloteo de emoción genuina, esa chispa de atracción real. Ryan estaba atractivo, realmente atractivo, y la forma en que sonrió al verme me hizo sentir la mujer más hermosa de la sala. Charlamos durante horas de todo y de nada, y se sentía tan natural, tan fácil, tan completamente diferente de las conversaciones tensas que había estado sosteniendo con Cole. Cuando Ryan sugirió que continuáramos nuestra charla con una cena, supe que estaba cruzando una línea, pero, francamente, no me importó. Por primera vez en años, me sentí yo misma de nuevo. No la esposa de Cole, no la mujer responsable que siempre hacía lo correcto, sino Bethany, la mujer que solía ser espontánea y emocionante. La cena se convirtió en copas, y las copas se transformaron en una conversación asombrosa sobre la vida, las relaciones y los sueños que ambos habíamos pospuesto. Brian me confesó que romper conmigo había sido uno de sus mayores arrepentimientos, que nunca había encontrado a nadie que lo desafiara y emocionara de la misma manera que yo lo hacía. Cuando Ryan propuso regresar a su casa para seguir charlando, acepté sin dudarlo. Y lo que sucedió allí se sintió inevitable. Se sintió bien de una manera que nada en mi matrimonio había parecido en años. Después, tumbada allí con Ryan, sentí una abrumadora claridad. Esto era lo que había estado echando de menos en mi vida. Esto era por lo que me había conformado con menos. Esto era lo que merecía sentir cada día. No sentí culpa. Me sentí desperta. Como si hubiera estado caminando dormida durante mi matrimonio y finalmente recordara cómo era estar verdaderamente despierta. Las siguientes semanas fueron como vivir una doble vida. Y sinceramente, era lo más viva que me había sentido en años. Me veía con Ryan con regularidad. Inventaba excusas para salir de casa. Creaba historias elaboradas sobre a dónde iba y con quién estaba. Brian y yo no solo estábamos teniendo una aventura, estábamos planeando un futuro juntos. Él hablaba de todas las cosas que podíamos hacer, todos los lugares a los que podíamos ir, todas las maneras en que podíamos construir una vida que realmente nos emocionara a ambos. Durante este tiempo, me volví cada vez más fría con Cole y podía ver que le afectaba, pero no podía sentirme capaz de importarme. Había tenido 5 años para hacerme sentir especial, 5 años para ser el tipo de esposo que inspira lealtad y devoción, y había fallado. Cuando Cole sugirió terapia de pareja, casi me reía a carcajadas. ¿Qué iba a hacer un terapeuta? ¿Agitar una varita mágica y hacer que Cole se volviera interesante de repente? Le dije que era una pérdida de dinero, que nuestros problemas eran demasiado fundamentales para ser resueltos sentándonos en alguna oficina hablando de nuestros sentimientos. El día que Cole descubrió mi aventura fue, de hecho, liberador, a pesar de que él intentó convertirlo en una gran confrontación dramática. Finalmente, uno de nuestros amigos mutuos me vio con Ryan y se lo contó.
Cuando Cole me confrontó con la información, esperaba lágrimas, negaciones, algún tipo de intento desesperado por salvar nuestro matrimonio. En cambio, sentí una increíble sensación de alivio al poder dejar de fingir. Admití todo sin vacilar. Sí, me veía con Brian. Sí, habíamos sido íntimos. Sí, había estado mintiendo sobre a dónde iba y con quién estaba. Y entonces le dije a Cole exactamente por qué había sucedido, exactamente qué faltaba en nuestro matrimonio que Ryan era capaz de proporcionar. Enumeré todas las formas en que Cole había fallado como esposo, todas las formas en que me había hecho sentir menospreciada e insatisfecha. Cole intentó actuar sorprendido, como si todo esto surgiera de la nada. Pero sinceramente, ¿cómo podía estar sorprendido? Le dije directamente que Ryan me apreciaba de maneras que Cole nunca lo había hecho, que Ryan me hacía sentir como la mujer apasionada y emocionante que siempre había sido antes de enterrar esa parte de mí para acomodar las limitaciones de Cole. Cuando Cole dijo que nuestro matrimonio había terminado, no sentí más que alivio. Finalmente, estaba siendo honesto acerca de lo que ambos sabíamos, que esta relación llevaba muerta años. Le dije que quería el divorcio sin dudarlo, porque ¿por qué querría seguir casada con alguien que no podía inspirar lo mejor de mí? Me mudé esa misma semana y me fui a vivir temporalmente con Ryan mientras decidía mis próximos pasos. Estar en el espacio de Ryan, despertarme junto a alguien que realmente me deseaba, planificar nuestro futuro juntos. Se sentía como salir de una película en blanco y negro a todo color. Así es como se supone que debe sentirse la vida. Empecé a publicar en las redes sociales sobre elegir la felicidad sobre la seguridad, sobre no conformarse con menos de lo que mereces, sobre tener el coraje de perseguir lo que realmente te llena. Los trámites del divorcio comenzaron de inmediato y confiaba en que podría obtener un acuerdo justo que me permitiera empezar de cero con Ryan. Durante este tiempo, Ryan y yo comenzamos a hacer planes concretos para nuestra vida juntos. Hablamos de mudarnos a otra ciudad, a un lugar con más emoción y oportunidades. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de nada de mis decisiones durante este periodo. Había pasado demasiados años siendo la mujer que Cole quería que fuera en lugar de la mujer que realmente era. Cuando finalmente me elegí a mí misma, elegí mi propia felicidad por encima de las expectativas de todos los demás. Se sintió como revivir después de años de estar medio muerta. Pero entonces todo empezó a desmoronarse de maneras que nunca podría haber predicho. Brian empezó a distanciarse unos 3 meses después de que me mudara con él, y al principio pensé que era solo estrés del trabajo o la adaptación a vivir juntos. Pero luego empezó a hacer comentarios sobre lo intensa que se había vuelto nuestra relación, sobre cómo sentía que esperaba demasiado rápido, sobre cómo quizás nos habíamos precipitado en las cosas sin pensarlas adecuadamente. Entonces, una noche, Ryan llegó a casa y simplemente lo soltó. No creía que nuestra relación estuviera funcionando. Sentía que nos habíamos dejado llevar por la emoción de la aventura sin pensar realmente si éramos compatibles a largo plazo. Dijo que se había dado cuenta de que lo que hacía emocionante nuestra relación era la naturaleza prohibida de la misma, la emoción de escabullirse. Ahora que solo era la vida cotidiana normal, la magia se había ido. Cuando lo presioné para una explicación real, Ryan se volvió brutal. Me dijo que estar con una mujer casada había sido emocionante, pero estar con una mujer divorciada que lo había dejado por él se sentía como demasiada presión, demasiada responsabilidad. Dijo que mi constante necesidad de validación y atención era agotadora, que era demasiado exigente y dramática para una relación real. Ryan me dijo que quería que me fuera, que necesitaba espacio, que quizás aún podíamos ser amigos, pero que no podía manejar la intensidad de una relación seria conmigo. Y así, de la nada, todo por lo que había sacrificado mi matrimonio desapareció. Estaba furiosa, devastada, completamente sorprendida por lo rápido que todo se había desmoronado. Había renunciado a mi matrimonio, a mi hogar, a mi estabilidad, a mi reputación, todo por un hombre que en realidad nunca había tenido la intención de construir una vida real conmigo. El acuerdo de divorcio fue un desastre. El abogado de Cole tenía pruebas de mi aventura, lo que limitaba lo que podía reclamar. Tuve que volver a vivir con mis padres a los 28 años, lo cual fue humillante hasta el extremo. Lo peor fue ver a Cole seguir adelante tan rápida y exitosamente. A través de amigos mutuos y redes sociales,
Podía ver que estaba prosperando sin mí. Había conseguido un ascenso en el trabajo. Había empezado a hacer ejercicio. Parecía más feliz y seguro de sí mismo de lo que había estado en años. Y entonces, menos de un año después de que se finalizara nuestro divorcio, empezó a salir con alguien nuevo. Ver a Cole con su nueva novia era una tortura. Ella era todo lo que yo no era. Dulce, sencilla, genuinamente solidaria. El tipo de mujer que parecía feliz de construir una vida tranquila y estable con alguien. Y Cole era diferente con ella, más atento y romántico de lo que jamás había sido conmigo. Era como verlo convertirse en el esposo que siempre había querido que fuera, pero no para mí. Mi vida sentimental se convirtió en una serie de desastres. Los hombres que conocía en línea parecían sentir mi desesperación, mi amargura, mi completa falta de estabilidad. No podía conectar con nadie de la manera que creía merecer. No podía encontrar a nadie que apreciara mi intensidad y complejidad de la manera que yo lo necesitaba. Pero incluso mientras mi vida se desmoronaba a mi alrededor, incluso mientras todo lo que creía querer desaparecía, no podía admitir que había cometido errores. En cambio, me aferré a culpar a los demás. A Cole por ser aburrido, a Ryan por engañarme, a mis amigos por no ser lo suficientemente solidarios. Era más fácil creer que el mundo estaba equivocado conmigo que examinar si mis elecciones y expectativas habían sido poco realistas. Empecé a decirle a cualquiera que quisiera escuchar que había esquivado una bala con Cole, que su nueva relación demostraba lo aburrido y convencional que era en realidad, que estaba mejor sin alguien que no pudiera manejar a una mujer apasionada y emocionante. Me convencí de que Ryan me había hecho un favor al mostrar sus verdaderos colores antes de que desperdiciara aún más tiempo con alguien que no me merecía. Así que me mantuve enfadada y amargada, y convencida de que todos los demás eran el problema. Cole era demasiado aburrido para apreciarme. Ryan era demasiado inmaduro para manejar a una mujer real. Mis amistades eran demasiado conformistas como para comprender a alguien que estaba dispuesta a luchar por su propia dicha. Ahora, transcurridos 3 años, sigo residiendo en casa de mis padres, desempeñando un empleo que apenas cubre mis gastos básicos y observando a Cole edificar la existencia que creía no desear, junto a una persona que parece complacida con esa aspiración. Y en lugar de extraer lecciones de lo acontecido, persisto en la convicción de que mi perspectiva era la correcta en todos los aspectos. Sigo creyendo que merecía algo superior a lo que Cole podía ofrecerme, que estaba en mi derecho de buscar en otra parte aquello que faltaba en mi vínculo conyugal, que priorizar mi bienestar por encima de las expectativas ajenas fue la decisión acertada. El hecho de que todo terminara desmoronándose ante mis ojos no implica que mi proceder fuera erróneo. Simplemente significa que otras personas no supieron lidiar con la compañía de alguien que reconocía su valor y se negaba a transigir. El inconveniente no radicaba en mis decisiones. El problema residía en que, al parecer, soy un espíritu demasiado potente para que la mayoría de los hombres puedan asimilarlo. Soy excesivamente apasionada, intensamente decidida y brutalmente sincera sobre mis anhelos y requerimientos en una relación. A los hombres les seduce la idea de estar con alguien como yo, pero cuando llega el momento de satisfacer mis necesidades y equiparar mi vitalidad, siempre se quedan rezagados. Así que sí, ahora estoy sola. Y sí, mi vida no ha culminado como la había proyectado, pero al menos no me conformé con un matrimonio anodino y carente de pasión con alguien que daba mi presencia por sentada. Al menos elegí mi propia persona, opté por mi felicidad, me negué a menguarme para encajar en la visión limitada de los demás sobre lo que una esposa debería ser. Y si eso me convierte en la antagonista en las narrativas de los demás, bueno, al menos sé quién soy en realidad.